replicarse. La activación de los linfocitos NK, que con su efecto citotóxico directamente sobre las células infectadas va a inducir una apoptosis y de esta manera bloqueando de que esta célula permita que el virus se pueda replicar. También la activación de los linfocitos T, los CD8, ¿no?, con actividad citotóxica sobre las células infectadas, y también los CD4, cuya función es una función cooperadora con los linfocitos B para que de esta manera produzcan los anticuerpos, llámese IgM e IgG. Haciendo un poco revisando un poco las estadísticas, podemos ver que al 7 de febrero de este año, de 2021, ya teníamos más de 105 millones de casos a nivel mundial reportados como positivos al SARS-CoV-2, de los cuales 2.3 millones fallecieron, ¿no? Si nosotros analizamos cómo es el comportamiento de las diversas regiones del mundo, vamos a ver que en la región de las Américas, esta incidencia de casos positivos y de defunciones se han incrementado y han mantenido una curva ascendente. Mientras que en otras regiones, por ejemplo, como en África, vemos que esta curva se ha mantenido casi plana, semiplana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué aquí en esta región, en nuestra región, en las Américas, tenemos tantos casos de pacientes positivos con el SARS-CoV-2? Es un tema importante que tenemos que seguir evaluando y analizando sobre esta incidencia. Este es un esquema que de alguna manera nos ilustra qué es lo que pasa, los mecanismos de cómo es que el virus va a ingresar a una célula a través de un mecanismo de endocitosis previa fusión con los receptores SA2 que son unidas. Se une el virus a estos receptores a través de la espícula, la proteína S que se encuentra en la espícula del virus, ¿no? Este virus necesita de una célula para poder replicarse. Ingresa a las células, libera su ARN, su material genético, y se fusiona con el ADN de la célula hospedera para que posteriormente se produzca una replicación y pueda generar mayor estructura, mayor cadenas de RNA y poder de esta manera multiplicarse el virus. Este virus va a salir nuevamente de las células, se ha replicado este virus, ¿no?, y sale nuevamente con la finalidad de volver a encontrar otras células y seguir el mecanismo de replicación. Ante esta presencia, el sistema inmunológico trata de defenderse. Las células plasmáticas, los linfocitos B, empiezan a producir anticuerpos con la finalidad de destruir a este virus, uniéndose a estructuras específicas para anular o bloquear y evitar de esta manera que este virus se una nuevamente a un receptor SA2 y pueda nuevamente ingresar a una nueva célula, ¿no? También tenemos que mencionar que hay un mecanismo de tipo celular a través de los linfocitos CD4, CD8, que van junto con los NK, que van a tratar de evitar también que este virus pueda replicarse. Pero todo este mecanismo, ¿ya?, como el sistema inmunológico no está preparado frente a un nuevo virus, puede desencadenar una reacción inespecífica y una reacción explosiva, de tal manera que puede desencadenar una tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas va a llegar a un punto que en lugar de bloquear al virus, neutralizar al virus, va a generar más daño en el hospedero. La mayoría de los casos de pacientes complicados justamente se debe a esta tormenta de citoquinas, en el que el sistema inmunológico se activa descontroladamente y comienza a atacarse a sí mismo, generando una autodestrucción. Vamos a ver casos de pacientes que generan una coagulación intravascular diseminada, empieza a formarse microcoágulos. Hay estudios en los que se han publicado cómo es la patogenia de este virus. Este virus ingresa al cuerpo, ingresa a las células, se replica, genera una respuesta inmunológica inespecífica y posteriormente este virus puede desaparecer, pero deja un daño. Y este daño es ocasionado justamente porque se activó un sistema de
de defensa del cuerpo, liberando toda la batería inmunológica, interferones, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, el mismo cascada de coagulación se activa, de tal manera que el mismo cuerpo se autodestruye esto, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos. Repasando un poco los conceptos de inmunología, ¿no? Nuestro sistema inmunológico es capaz de defenderse ante la presencia de cualquier organismo que ingrese, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, ¿no? Y este tipo de defensa o este tipo de inmunidad es una inmunidad innata que es prácticamente con la que nacemos nosotros, ¿no? En la que el cuerpo normalmente trata de defenderse ante cualquier agente extraño, ¿no? Constituye la primera línea de defensa. Las células de respuesta inmunitaria innata segregan interferones, productos como las citoquinas. Los interferones, su objetivo es evitar la replicación del virus. La respuesta innata activa la respuesta inmunitaria adaptativa. O sea, en una primera instancia, el cuerpo trata de defenderse con lo que tiene. Luego, desencadena una respuesta inmunitaria adaptativa, es decir, una respuesta inmunitaria mucho más específica que viene a constituir la segunda línea de defensa. Cuando nosotros inicialmente estamos expuestos a un virus, hay una etapa, un periodo de incubación de la enfermedad. Cuando empezamos a manifestar los primeros síntomas de la enfermedad, está actuando el sistema inmunitario innato. Posteriormente vamos a ver que recién después de transcurrido aproximadamente una semana, entre 8 a 10 días, recién en ese momento se empieza a generar anticuerpos específicos contra esta determinada estructura, en este caso contra este virus. Por eso es que recién a partir del 8º día o 10º día empieza a aparecer las inmunoglobulinas de tipo IgM, que son como respuesta a la presencia de este virus. Se inicia al cabo de 6 a 8 días, participan los glóbulos blancos, los linfocitos T, desencadenando una respuesta inmune celular, los linfocitos B con la respuesta de anticuerpos o respuesta inmune humoral, ¿no? Y si nosotros vemos este esquema, vamos a poder analizar, ¿no? En la zona más sombreada, más acentuada la coloración, es la zona donde se presenta con más acentuados los síntomas. Pero vemos que el virus ya lo tenemos. A ver. Vemos que el virus entró el día 0 en un periodo de incubación, ¿no? Luego vemos que más o menos después, al cabo de 3 a 5 días, ¿no? Ya empieza la respuesta innata inmediatamente ante la presencia del virus, y recién a partir del 3.er día o al 5.º día, el virus lo podemos detectar. El virus ha entrado en un periodo de incubación y de replicación. Por eso que en los primeros días de infección no lo vamos a detectar, pero el paciente puede ya empezar a mostrar algunos síntomas. El sistema inmune innato es el que está actuando en este momento. Hay una respuesta inmunitaria de tipo innato. Lo que tiene nuestro cuerpo es inespecífico, pero de todas maneras el cuerpo trata de defenderse. Posteriormente, ya empezamos a ver que hay una respuesta inmune celular, ¿no? Vemos que más o menos a partir del día 5, del día 6, empieza a activarse los linfocitos CD4, CD8, los NK, con la finalidad de impedir que este virus se vaya replicando, evitar que llegue a bloquear la interacción con los receptores SA2, ¿no? Recién a partir del día 8 al día 10, vemos que ya empieza la producción de anticuerpos, los anticuerpos tempranos que vienen a ser los inmunoglobulinas M, y posteriormente los anticuerpos tardíos que vienen a ser las IgG. Los anticuerpos tempranos van a permanecer algunas semanas. El tiempo de vida media de una inmunoglobulina de tipo IgM es aproximadamente 21 días. Quiere decir que después de 3 semanas, estas inmunoglobulinas empiezan a desaparecer. Luego,
Los anticuerpos tardíos de tipo IgG son los que van a permanecer aproximadamente, una vez que aparecen, aproximadamente durante unos 4 a 5 meses. Esa es, de alguna manera, la inmunoglobulina que nos va a indicar que posiblemente estemos protegidos, que la persona que ha sido infectada o ha sido infectada con el virus quede protegido. Cuando el virus penetra en el organismo, las células lo reconocen los marcadores presentes en el virus. Genera una actividad antivírica inespecífica, ¿no? Porque el sistema innato se defiende con lo que tiene. Luego este sistema innato activa, ¿no? Activa el sistema inmune, el sistema inmune adaptativa, en la que ya específicamente se empiezan a producir los anticuerpos. Para esto cumple un rol muy importante los macrófagos, cuya función es fagocitar los microorganismos extraños que ingresan a nuestro cuerpo, ¿no? Los neutrófilos, que van a liberar una serie de toxinas con la finalidad de matar a estos agentes extraños que ingresan y atraen a otras células del sistema inmunitario al foco de infección o al foco de ingreso. Los linfocitos citolíticos natural tratan de matar al virus, ¿no? Generando una apoptosis celular. Y las células dendríticas, que cumplen un papel muy importante porque trata de reconocer a esta partícula extraña para transmitir esta información a los linfocitos y de esta manera el linfocito empiece a atacar a esta estructura extraña o este microorganismo que ingresó al paciente. Los linfocitos T reconocen a las células que están infectadas, ¿no? Por un virus determinado, aumentan rápidamente en número para combatir la infección, ¿no? Los linfocitos que participan en este tipo de defensa inmunológica vienen a ser los linfocitos T cooperadores, ¿no? Que atraen a las células del sistema inmunitario, estimulan a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Los linfocitos T CD8, que son los linfocitos citotóxicos, lo que hacen es, tratan de matar o inducir una apoptosis celular para evitar que el virus se pueda replicar. Los linfocitos B se encargan de la respuesta de la inmunidad humoral con la producción de los anticuerpos, fabrican los anticuerpos que son específicos contra cada virus, contra todo virus, ¿no? Los IgM son las inmunoglobulinas de tipo IgM, son las primeras en fabricarse y desaparecen al cabo de varias semanas, en este caso aproximadamente a las 3 a 4 semanas, y los anticuerpos de tipo IgG se producen al mismo tiempo o a la par o días después, y sus valores o sus concentraciones van a permanecer durante meses, en este caso aproximadamente entre 4 a 5 meses, ¿no? Siempre va a quedar un tipo de linfocitos T de memoria, ¿no? Una vez que se ha producido la infección, este tipo de linfocitos va a permanecer en el organismo, ¿ya? Y si en caso este virus volviera a penetrar nuevamente en el organismo, los linfocitos B de memoria responden inmediatamente produciendo los anticuerpos. Acá tenemos una imagen que nos presenta los componentes del virus, el SARS-CoV-2, ¿no? Y cómo es que los anticuerpos neutralizantes van a tratar de actuar y bloquear, ¿no? Para que este virus no pueda ingresar a las células a través de los receptores ACE2. Vemos, por ejemplo, que acá tiene una proteína, la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside. Tenemos la proteína de la espícula, la proteína S, la proteína E de la envoltura, la proteína M de la membrana, ¿no? Y vemos que el sistema inmunológico en su intención de defenderse y evitar que este virus pueda ingresar a una célula, trata de neutralizar a este virus. El sistema inmunológico, en el caso de la respuesta inmune con la producción de anticuerpos, o sea, respuesta inmune humoral,
trata de producir anticuerpos. Algunos de estos anticuerpos son contra algunas estructuras del virus, pero que no son específicamente contra la proteína S de la espícula, que es la que se va a unir al receptor AS2 de la célula huésped. Tenemos también la otra opción, que algunos de estos anticuerpos se van a unir de manera diferente a la estructura del virus, que igual no va a neutralizar eficazmente al virus. Hay una hipótesis sobre el anticuerpo neutralizante. El anticuerpo cambia la glicoproteína de la espícula e impide la entrada del virus a través del receptor ACE2. Se considera que aproximadamente solamente el 5% de los virus producidos por los linfocitos B, en este caso la respuesta inmune humoral, solamente un 5% de estos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes. Los demás, si bien es cierto, son de tipo IgG o de tipo IgM, pero no tienen esta capacidad neutralizante. En noviembre del 2020, la FDA autoriza la primera prueba que detecta los anticuerpos neutralizantes de una infección reciente o anterior del SARS-CoV-2. Porque es importante, ya es importante determinar este tipo de anticuerpos, medir estos anticuerpos en los pacientes que están infectados, ¿no? O que han tenido la infección, y actualmente se está aplicando este tipo de estudio o de pruebas para pacientes o personas que se han vacunado. Así como la FDA autoriza y toma medidas de emergencia, porque acá la FDA no lo está aprobando, lo está autorizando. Ante la situación de emergencia es necesario tomar medidas de emergencia, y eso es lo que hace la FDA, ¿no? Nosotros siempre tomamos como referencia a la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos, que son instituciones que autorizan o de alguna manera regulan el uso de fármacos, de medicamentos para diversos tratamientos de diversas enfermedades. Entonces, en este caso, tenemos que referirnos a la FDA, que autoriza estos anticuerpos neutralizantes con la finalidad de medir estos anticuerpos en pacientes que han tenido la enfermedad o que están poniéndose la vacuna. Los anticuerpos neutralizantes representan alrededor del 5% del total de anticuerpos. Pueden desactivar la infección viral, mientras que el resto de anticuerpos no neutralizantes, que se encuentran en mayor nivel, no necesariamente van a cumplir esa función. Los anticuerpos neutralizantes actúan para neutralizar el virus uniéndose a su RBD y bloqueando la entrada a las células humanas, evitando así la infección. ¿Cuál es la finalidad de estos anticuerpos neutralizantes? Determinar la capacidad funcional in vitro de los anticuerpos para prevenir la infección del virus. Uso en el desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2 y uso en el cribado de plasma para uso terapéutico. La mayoría de pacientes con COVID-19 que se recuperan tienen anticuerpos detectables en sangre. Presentan los anticuerpos alrededor de 1 a 3 semanas después de la aparición de los síntomas. Muchos de los pacientes empiezan a recuperarse después de este periodo. Se ha visto que cuanto más severa haya sido los síntomas, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que ha producido o que tiene este paciente es mayor. En varios estudios se han observado que incluso estos anticuerpos permanecen durante varios meses. Hay un estudio, por ejemplo, de más de 30.000 pacientes con COVID-19 de leve a moderada, con concentración de anticuerpos neutralizantes que persistieron al menos durante 5 meses después de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? También es muy posible que personas que hayan tenido el SARS-CoV-2 con concentraciones bajas de anticuerpos, de todas maneras se hayan recuperado, pero gracias a la respuesta inmune innata y a la respuesta de tipo celular, ¿no?
que han permitido eliminar el virus. En algunos estudios también en las personas expuestas pueden presentar respuesta a linfocitos T específicos sin anticuerpos circulantes detectables. Se ha observado también que en algunos pacientes los linfocitos T de personas que no han estado expuestas presentan reacciones cruzadas. Esto posiblemente debido a otro tipo de coronavirus. Recordemos nosotros que en el caso de SARS-CoV-2 conocemos hasta 6 variedades de SARS-CoV-2. Entonces, ya antes hemos tenido, incluso el mismo virus de la gripe, está considerado como uno de los SARS-CoV, ¿no? Pero en este caso podría generar una reacción cruzada. Aún no se ha podido determinar por cuánto tiempo permanece estos anticuerpos. Como decía al inicio, este virus nos ha cambiado mucho los conceptos que inicialmente nosotros conocíamos desde el punto de vista teórico, ¿no? Que lo aprendimos en la universidad cuando hemos llevado el curso de inmunología. Se ha visto casos de pacientes, por ejemplo, que la IgM pasan 4 meses, 5 meses y todavía presentan IgM positivo o títulos de IgM altos. O se ha visto, por ejemplo, que mientras en el caso de la IgG debería permanecer durante 4 meses a 5 meses, hay pacientes que pasa un mes y no tienen IgG. Entonces, en este caso tendríamos que evaluar la posibilidad de que este paciente de repente no tiene la IgG, pero lo que puede tener es una inmunidad de tipo celular. Tendríamos que determinar en ellos CD4, CD8 y de esta manera ver que no fue una respuesta inmune humoral por anticuerpos, sino fue una respuesta celular la que hicieron que este paciente se pueda recuperar y queda protegido y queda con una memoria inmunológica por parte de los linfocitos T o los linfocitos B. Hay resultados de estudios, resultados preliminares de un estudio realizados, ¿no?, en pacientes que sean para controlar o evaluar la posibilidad de una reinfección por SARS-CoV-2, ¿no? Y se ha visto pues que posiblemente las personas, en un 83% de las personas que han tenido COVID, reducen su riesgo de reinfección en un 83% durante un mínimo de 5 meses, ¿no? Pero lamentablemente ahora tenemos otro problema, que ya tenemos, este virus está mutando constantemente, ya tenemos variedades, biotipos diferentes de este virus. Actualmente tenemos ya no es solamente la china, tenemos la africana, tenemos la del Reino Unido, tenemos la brasileña, ¿no? Ahora tenemos la hindú, que se ha demostrado, estamos viendo que su patogénesis es mucho mayor. Vemos los casos que se reportan todos los días en la India de cuántos pacientes están falleciendo debido a este virus. Entonces, ya las cosas como que se va complicando y en algún momento tendremos que decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos controlar el avance de este virus, la mutación de este virus? Porque próximamente podría llegar ya estos virus aquí a la región de Sudamérica o a la región de América, ¿no? Los cambios en la secuencia genómica, lo que le decía, ¿no? Las mutaciones pueden disminuir la eficacia de la inmunidad adquirida con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gripe, sabemos, es conocido que todos los años muchas personas se vacunan contra la gripe, pero todos los años tienen que estar volviéndose a poner la vacuna porque este virus va replicando. Ya no es efectiva la vacuna contra el virus de la gripe y el siguiente año tendríamos que volver a vacunarnos porque este virus ya mutó, ya ha cambiado su estructura genética de tal manera que la vacuna no es suficiente. Han surgido variantes del SARS-CoV-2 que incorporan mutaciones genéticas de la glicoproteína de la espícula, es decir, se hace más, tiene la capacidad de poder penetrar a la célula huésped a través de los receptores, en la que ya no es suficiente los anticuerpos neutralizantes que puede haber formado previo a una infección o a través de una vacuna. Actualmente se están llevando estudios para investigar si alguna de estas variantes pueden evadir la respuesta inmune a una infección previa por SARS-CoV-2 y hacer que las personas sean más vulnerables a la reinfección, ¿no? Los experimentos realizados en el laboratorio se ha observado que una de las mutaciones presentes en las variables identificadas en Sudáfrica y en Brasil ayuda al virus a evadir los anticuerpos generados tras una infección inicial, ¿no?
En Brasil se están llevando estudios para determinar si una nueva variante llamada P1 puede provocar casos de reinfección, ¿no? Las variantes actuales incorporan mutaciones en el gen de la glicoproteína de la espícula a las que se dirigen las vacunas contra el COVID-19. Recordemos nosotros que estas vacunas ya se vienen evaluando, se vienen estudiando, no de ayer, no de ahora, no con las nuevas variantes. Lo que nosotros tendríamos que pensar es que en el tiempo este virus ha ido mutando, se han ido presentando otras variables, de este virus, de tal manera que si inicialmente los primeros estudios que se hicieron con las vacunas fueron efectivas las vacunas, la efectividad de las vacunas va variando, porque el virus va mutando. Entonces tenemos que de alguna manera ver si una vacuna no es efectiva, podemos pensar en la posibilidad de otra vacuna, ¿no? Considerando también que las vacunas están hechas de estructuras, ya sea el virus atenuado o de una estructura en específica, o un ARN mensajero, que es la que usan algunas de las vacunas, ¿no? Y de esa manera ver hasta qué punto las vacunas nos podrían proteger, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un reporte de New York Times en la que nos indica, pues, por ejemplo, la efectividad, ¿no? En el ranking de efectividad de las vacunas, vemos que las vacunas chinas son las más seguras. La Sinopharm, la Simona, la Kexin, la CanSino, ¿no? Y lo pone pues en quinto, sexto lugar la Pfizer, la Moderna en séptimo lugar, ¿no? La Sinopharm es una de las vacunas que se ha distribuido, China ha exportado más de 500 millones de dosis de esta vacuna a diferentes países. Si bien es cierto, hay complicaciones porque esta vacuna utiliza el virus atenuado, ¿no? Pero aún así vemos que hay algunas complicaciones severas, hay pacientes que han recibido esta vacuna y han desarrollado la enfermedad, ¿no? Pero si nosotros vemos cuál de estas vacunas ha sido aprobado por la FDA o por la Agencia Europea de Medicamentos, vamos a encontrar que solamente 2 vacunas han sido aprobadas. En este caso viene a ser la Pfizer, que ha sido aprobada, y la Moderna. Después las demás todavía están en evaluación. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿No? Cuando recién empezó la pandemia, no teníamos nada. Se tenía que tomar decisiones de emergencia. La FDA en los Estados Unidos empezó a autorizar tratamientos que, si bien en otras circunstancias deberían entrar a un ensayo clínico para poder determinar su eficacia y seguridad de estos tratamientos, sin embargo, ante la situación de pandemia que nos encontramos, la FDA autorizó, no aprobó, autorizó. Y entre ellos, por ejemplo, uno de los tratamientos que autorizó fue el tratamiento con plasma convaleciente, ¿no? En la que el principio, el fundamento era la transferencia de inmunidad pasiva. Un paciente que ha sido infectado por SARS-CoV-19, desarrolló síntomas severos, tenía mayor título de anticuerpos y este podría ser un donante a través del plasma. Podríamos nosotros obtener los anticuerpos de este paciente ya recuperado y podríamos usarlo en pacientes con factores de riesgos, es decir, pacientes diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, con enfermedades autoinmunes, con la finalidad de ayudar a neutralizar, porque es lo que teníamos en ese momento, ¿no? Si esto entra a un ensayo clínico, esto podría tardar 2 a 3 años en tener recién los resultados. Pero tuvimos 2 grandes problemas para poder implementar este tipo de tratamientos en el mundo, ¿no? Primero, de que este tipo de tratamiento tenía que ir a un ensayo clínico. Eso fue la indicación, eso fue lo que nos pedían, que vaya a un ensayo clínico, ¿no? Y segundo, que teníamos que determinar cuál era el título de anticuerpo neutralizante. Y para hacer el anticuerpo neutralizante, de acuerdo a la metodología convencional, necesitamos un laboratorio en la que teníamos que hacer diluciones de estos plasmas y enfrentarlo al virus y ver a qué dilución de plasma nosotros podríamos lograr neutralizar al virus, ¿no? En Latinoamérica no hay laboratorios en esas condiciones, laboratorios de contención para poder realizar o manipular virus, porque justamente eso es lo que pasó en China. Se manipuló el virus
se escapó el virus del laboratorio y eso ocasionó que se produzca toda esta pandemia. Eso es lo que, de acuerdo a los antecedentes que nos indican o que podemos revisar, así es como salió este virus de laboratorio. Entonces, manipular virus para determinar títulos de anticuerpos capaces de neutralizar al virus era muy complicado. Entonces, eso no lo podíamos hacer. Pero, sin embargo, en países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, se ha estado usando estos plasmas convalecientes para ayudar a los pacientes con factores de riesgos que podrían ocasionar complicaciones al dar positivos a las pruebas de SARS-CoV-2. La FDA autorizó la primera prueba de serología que detecta anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué es importante esta prueba? ¿Por qué la FDA lo autoriza? Porque si bien es cierto, no tenemos mayores herramientas, ante una situación nosotros tenemos que saber, primero, si un paciente que ha tenido la enfermedad y ya salió de alta, ha quedado protegido, puede tener anticuerpos, IgM, IgG, pero realmente tiene anticuerpos neutralizantes porque ya vemos que solamente un 5% de estos anticuerpos son capaces de neutralizar al virus. Los demás son anticuerpos, pero no van a ser específicos contra la proteína S, que es lo que buscamos, evitar que la espícula, ¿no?, a través de la proteína S, se una a los receptores ACE2, ¿no? Y de esta manera evitar que el virus ingrese a la célula. Pero también es importante porque de esta manera nosotros podemos determinar las personas que se han vacunado si realmente la vacuna ha generado una respuesta, ha formado anticuerpos neutralizantes y considerar que está protegido. Y si los anticuerpos neutralizantes fueran negativos, tendríamos que pensar en la posibilidad de que este paciente o esta persona tendría la opción de intentar con otra vacuna generar estos anticuerpos. Y de esta manera poder considerar que está protegido, por lo menos mientras dure el tiempo de vida media de este anticuerpo en el paciente, ¿no? La FDA emitió la autorización de uso de emergencia para un kit de detección de anticuerpos neutralizantes para el SARS-CoV-2 que detecta específicamente este anticuerpo. Anteriormente, la FDA había emitido, ¿no?, autorizaciones para más de 50 pruebas de anticuerpos por serologías, pero esa prueba solamente detecta la presencia de anticuerpos de unión, no eran de anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos de unión se unen a un patógeno, en este caso al virus, pero no necesariamente disminuye la infección y destrucción de las células, ¿no? Es importante también señalar que todavía se está investigando el efecto de los anticuerpos neutralizantes. O sea, no podemos decir que ya tenemos la prueba exacta, la prueba perfecta para poder decir este paciente está protegido o no está protegido. Pero es lo que tenemos, ¿no? Hace unos días, hace unas semanas, se realizó un simposio en la que se hablaba, ¿no?, acerca de la efectividad de las vacunas. ¿Por qué usar una vacuna y por qué no usar la otra vacuna, ¿no? Se mencionó, y como parte de la conclusión de este simposio se dijo, ¿no?, que solamente aprobadas o autorizadas solamente tenemos las dos vacunas, la Pfizer y la Moderna. Las chinas no están autorizadas. Pero como conclusión de este simposio se decía, si tenemos al alcance algún tipo de vacuna, usemos la que tenemos a nuestro alcance. Peor es no tener nada. Cuando nosotros hablamos de anticuerpos neutralizantes, también, si no tenemos ninguna herramienta, no tenemos una prueba exacta que nos determine los anticuerpos neutralizantes, peor es no tener nada. Hagamos uso de lo que hay actualmente en el mercado. Si bien es cierto, no son las aprobadas, pero por lo menos están autorizadas y eso nos va a ayudar a saber si estamos protegidos con una vacuna o si estamos protegidos post infección con el COVID. Esto es un reporte publicado por el EHME, que es una institución, es el Instituto de Evaluación y Medidas Métricas de Salud, que está en Washington, y ellos nos publican, ¿no?, hacen una proyección de cómo va
¿Cómo va a ser de acá, desde la fecha, desde el 12 de mayo hasta el 4 de agosto? Si bien es cierto, los casos de COVID están disminuyendo, pero se proyecta que, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, aproximadamente 88.305 todavía muertes se proyecta que habrá hasta el 4 de agosto. En México, 6.859 muertos todavía en promedio. En Perú, 6.428 muertos proyectados que vamos a tener todavía hasta el 4 de agosto. Si bien la ola de COVID en el Perú está disminuyendo, pero todavía podría matar a 6.428 peruanos hasta el 4 de agosto, ¿no? ¿Cuál es nuestro gran problema? La escasez de camas UCI, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Actualmente se estima que hay una escasez de 944 camas UCI en el país. Hay una necesidad de 1.032 camas y solamente 88 disponibles. Esa es la situación que tenemos. O sea, todavía vamos a poder seguir comentando de que siguen falleciendo familiares o amigos a causa de este virus. Bien. A continuación, vamos a presentar al magíster segundo León Sandoval. Licenciado tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en enfermedades infecciosas y tropicales, becario de Fourier Tree en salud global por la Universidad de Washington, profesor investigador y director de investigación y transferencia tecnológica de la Universidad Privada San Juan Bautista, miembro del grupo Trabajo de Guías de Recomendaciones para el Diagnóstico de VIH y ETS y Hepatitis C de la Organización Mundial de la Salud, OMS, director científico de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de Diagnóstico In Vitro, ALACDIC, autor y coautor de más de 100 artículos científicos en enfermedades infecciosas. Licenciado Marcos, si puede retirar su PPT. Bien. Bien, magíster León, entonces esto tiene también igual 20 minutos para su conferencia de pruebas sustitutas para evaluar respuesta a vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Puede compartir sus diapositivas, magíster? Gracias, gracias Carlos gracias Marco por antecederme, licenciado José Ramos, muchas gracias por la presentación. Adelante, licenciado. Muy bien, buenas noches con todos. Gracias al SINATENS por la invitación esta noche a compartir con ustedes algunas de las cosas relacionadas con el tema de la vacunación y su potencial evaluación con pruebas sustitutas. En realidad no tenemos disponibles, como ya mencionó el licenciado Álvarez, las pruebas complejas, más exactas, que en este caso es la prueba de neutralización in vitro, no está disponible para ser utilizada en la rutina. Entonces, básicamente hablamos hoy en día de pruebas sustitutas, ¿no? O pruebas de reemplazo, que podrían de alguna manera cumplir la misma función, pero que no necesariamente nos dan un resultado igual o idéntico. Pues vamos un poco a conversar de eso. Si nosotros vemos un poco lo que está haciendo la OMS y en general el mundo en términos de esfuerzos para poder tener vacunas en todo el planeta, vemos que hay una gran cantidad de vacunas. Eso es lo primero que tenemos que conocer, ¿no? Cuando uno mira el
el blueprint, que es este documento de investigación y desarrollo de vacunas, que lo pueden encontrar de manera pública en la página de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver lo que se conoce como este espectro de candidatos a vacunas que se están desarrollando en varios países del mundo. Entonces ustedes pueden ver que hay un grupo de vacunas que se encuentra en desarrollo clínico y un grupo de vacunas que se encuentra en desarrollo preclínico. Del grupo de vacunas en desarrollo clínico tenemos casi 100 y casi 200 en desarrollo preclínico. La vacuna peruana que publicó en un repositorio hace algunas semanas los primeros resultados, estaba liderado por Favet, está acá en el grupo 2, en el grupo de vacunas en desarrollo preclínico. Abajo a la izquierda, ustedes pueden ver los diferentes candidatos a vacunas, ¿no? Tenemos unidades proteicas, tenemos vectores virales, vacunas basadas en ADN, en virus inactivados, en RNA y demás. Las más son las vacunas hechas de subunidades proteicas, pero las que están en el mercado hoy en día, algunas están basadas en RNA mensajero y otras están basadas en virus inactivado, son las más comunes. Y esto es importante mencionar básicamente porque una de las grandes preocupaciones en el medio, y no solamente estamos hablando del Perú, sino estamos hablando de una preocupación mundial, es el tema de cómo saber si la vacuna funciona. Entonces vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y se ha vuelto una preocupación pública, así como hace poco más de un año era preocupación pública tener o no tener una prueba de PCR o no tener una prueba rápida para hacer el diagnóstico de la infección por el nuevo coronavirus. Hoy en día el público también habla de anticuerpos neutralizantes y en ciertas partes del mundo, incluido el Perú, se ha convertido en una especie de negocio el ofrecer pruebas de anticuerpos neutralizantes, de alguna forma utilizando la desconfianza de las personas en las vacunas. Entonces, no es motivo de la charla de esta noche, ¿no? La idea es mostrarles a ustedes algo de evidencia con respecto a qué se puede hacer cuando queremos evaluar el tema de anticuerpos neutralizantes, que como bien ha dicho el licenciado Álvarez, ya tenemos una prueba autorizada con este sistema de autorización de uso de emergencia para al menos los Estados Unidos, porque recordemos que la FDA regula a los Estados Unidos, pero muchos de nuestros países confían en lo que la FDA dice para este país. Ya dicho esto, nosotros tenemos que resumir qué es lo que las vacunas buscan cuando hablamos de evaluación de la eficacia de las vacunas. Y todas las vacunas que tenemos en este momento en fase clínica han buscado evaluar la protección de cada uno de sus prototipos con dos desenlaces. Un desenlace que es enfermedad clínica y el otro desenlace que es infección. Eso es lo que están utilizando como desenlace resultado. Entonces, cuando nosotros vemos, sea la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna china, o sea la vacuna inglesa, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de la Universidad de Oxford, o vemos las vacunas americanas con Moderna o con Janssen y Johnson, nosotros vemos que estos ensayos han utilizado estos dos desenlaces, ¿no? O utilizan el desarrollo de enfermedad clínica en las personas vacunadas o utilizan el desenlace de infección. Y no ponen como desenlace primario el tema de el desarrollo o no de anticuerpos neutralizantes. Básicamente el desenlace es puramente clínico. Es saber si la persona después de vacunada desarrolla o no desarrolla una enfermedad clínica, ¿no? Clínicamente evidente, o si desarrolla o no desarrolla infección evaluado por una prueba de PCR. Eso es básicamente los dos desenlaces importantes. Pero ¿por qué tenemos estos dos desenlaces? Básicamente hay algunos problemas con otros tipos de desenlaces, ¿no? Recordemos que estamos en el medio de una pandemia y requerimos además resultados rápidos para poder resolverla, y la vacuna se ha convertido en la herramienta de prevención más adecuada, porque otro tipo de desenlaces van a requerir más dinero, van a requerir probablemente mucho más tiempo que no tenemos, y lo otro es que
cuando evaluamos otro tipo de resultados, hay muchas personas en riesgo. O sea, a las que vacunamos con placebo, las estamos exponiendo al riesgo de poder infectarse y poder tener un desenlace fatal, que está sucediendo muy fuertemente en varios países del mundo, y eso es una cuestión ética importante que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso es que estos dos desenlaces se convierten en los más importantes. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que es en el marco de la pandemia, es esta autorización de uso de emergencia. Es decir, así como hace un año las agencias regulatorias en todo el mundo han empezado a dar autorizaciones de uso de emergencia para que los reactivos de laboratorio no pasen por todo el escrutinio regular por el que tendrían que pasar a la sombra de las agencias regulatorias, no tengan que pasar por este proceso y básicamente salgan al mercado directamente de la fábrica. Entonces, todas estas situaciones han hecho de que la eficacia de las vacunas basen su resultado por ahora básicamente en estos dos enlaces. Y esto, insisto, hay que tenerlo en cuenta porque es importante para poder entender por qué hay tanta discusión alrededor de si tenemos que medirnos o no tenemos que medirnos anticuerpos neutralizantes. Solo para recordarles lo que ya el licenciado Álvarez ha mencionado, una de las cosas que tendríamos que tener nosotros, hablando de pruebas sustitutas para medir nuestra inmunidad, en vista de que no podemos tener la prueba de neutralización viral en placa, que sería el estándar de oro a disposición en cada laboratorio en el mundo y sobre todo en países como el nuestro, es tener lo que se conoce como una prueba que se llama correlato inmune de protección, es decir, algo que se parezca, algo que pueda sustituir a una prueba estándar de oro. Este correlato inmune de protección básicamente tendría que ser un ensayo inmunológico, o sea, debería tener como característica ser un ensayo inmunológico que me pueda medir dos respuestas, que me pueda medir la respuesta inmune humoral o la respuesta inmune celular, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque una de las cosas que se ve en el COVID, en base a varios reportes y a varios estudios, es que hay personas infectadas que desarrollan una fuerte inmunidad celular con poca presencia de anticuerpos, y hay personas que desarrollan una fuerte inmunidad humoral con una especie de apaciguamiento de la respuesta celular. Entonces, nosotros tenemos dos respuestas que pudieran ser efectivas y tenemos que medirlas ambas. Eso sería la primera condición. Lo otro es que este correlato inmune de protección debería predecir lo que su nombre contiene, es predecir la protección. ¿Contra qué? ¿Contra la infección o contra la enfermedad? Entonces ya hemos hablado que en el ensayo clínico hay dos desenlaces, es infección o enfermedad. Entonces este correlato inmune de protección, ¿no? El COP, debería predecir alguna de las dos cosas, o que se produzca la infección o que se produzca la enfermedad después de dos procesos. Un proceso podría ser la infección natural y el otro proceso podría ser la vacunación. Y lo que nos interesa en este momento es saber cuál es el correlato inmune de protección en un proceso de vacunación. Además, este COP sería de gran ayuda como prueba sustituta para evaluar esa eficacia de la vacuna sin necesidad de observar el desenlace clínico, porque en este momento la única forma comunitaria de medir si la vacunación ha funcionado es saber si la persona se infecta, ¿no? Y eso tendría que estar asociado a una positividad en una prueba de PCR, o si la persona hace la enfermedad, ¿no? Hace la enfermedad clínica. Entonces, para no esperar hasta esos dos desenlaces, tendríamos que tener una prueba sustituta que me diga si la persona ha desarrollado la respuesta inmune humoral o ha desarrollado la respuesta inmune celular o ha desarrollado ambas respuestas inmunes de manera adecuada. El tener este correlato también ayudaría a facilitar algunas cosas que son importantes. Rescato lo que decía Marco en las últimas diapositivas, decía no tenemos muchas vacunas aprobadas. Si nosotros miramos el espectro de continentes, por ejemplo en Europa, hay 4 vacunas aprobadas y ninguna de estas es China, ¿no? Tienen un par de americanas, tienen un par de europeas y nada más, o sea, 4 vacunas.
Nosotros miramos en los Estados Unidos, están usando preponderantemente la vacuna que producen en su país y por ahí tienen aprobación para la vacuna inglesa. Pero en el resto del mundo estamos usando la vacuna disponible que nos vendan, o sea, cualquiera. Y cualquier vacuna, como ya se ha mencionado, es mejor que no tener ninguna. Entonces, para facilitar esa aprobación, esa evaluación de las vacunas que puedan ser utilizadas en el control de la pandemia, necesitaríamos este correlato de protección inmune. Si nosotros vemos históricamente ejemplos en otras infecciones, algunas virales y algunas no, ejemplos de correlatos de protección, podemos encontrar varios. Ustedes pueden ver en esta tabla diferentes vacunas. Tenemos adenovirus, tenemos difteria, hepatitis, influenza, neumococo, meningococo, que son infecciones bacterianas, y sarampión y fiebre amarilla. Y ustedes pueden ver cuál es la función inmune que nosotros estamos evaluando para poder saber si la vacuna ha sido efectiva o no. Entonces, este es el primer ejemplo que les puedo mostrar en que no todo se mide con neutralización de anticuerpos. Entonces, si yo quiero medir la inmunidad producida contra adenovirus, mido neutralización de anticuerpos y el nivel de protección exigido por las normas internacionales es una dilución de 1 en 4. Pero cuando mido difteria, ¿no?, la vacunación de difteria, para evaluarla, tenemos que medir los anticuerpos neutralizantes, pero dirigidos contra la toxina. Y ya no mido el título, sino que estoy midiendo la concentración de 0.01 a 0.1 unidades internacionales por mililitro. Cuando vacunamos para hepatitis B, la función de protección del anticuerpo se mide con anticuerpos medidos por una prueba de enzimo inmunoensayo y el nivel de protección tiene un valor de corte de 10 miliunidades internacionales por mililitro. Entonces, ustedes se dan cuenta que para cada una de estas vacunas hay un mecanismo de medición del anticuerpo, sea neutralizante o no, y hay un nivel de protección mínimo. Entonces, cuando nosotros generalizamos pruebas de neutralización es porque estamos hablando, insisto, del gold estándar, de la mejor prueba, pero no para todos los virus vamos a terminar teniendo la prueba de neutralización. Para algunas ha funcionado mejor la prueba de ELISA, para otros actividad bactericida del anticuerpo, para otros la inhibición de la hemaglutinación del anticuerpo y para otros la neutralización de la toxina. Y ustedes pueden ver que el nivel de protección se establece para algunos en diluciones, para algunos otros en concentración en 1000 unidades internacionales y para otros en microgramos. Pero incluso para fiebre amarilla, ustedes se pueden dar cuenta que la neutralización se mide con un indicador llamado índice logarítmico de neutralización. Entonces, es diferente. Es diferente la forma de medir, la actividad de protección de una vacuna, y esto hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, estamos frente a una pandemia. Si bien la neutralización es lo primero que se nos ocurre, podríamos aprender más adelante a que de repente la neutralización no va a ser la prueba que nos va a ayudar a medir si estamos protegidos o no. Esto es algo que estamos aprendiendo. Insisto con el tema de que la epidemia está en marcha y lo tenemos que ir aprendiendo a medida que esta avance y que se desarrollen las pruebas. Otra de las cosas, ya hablando de la infección por SARS-CoV-2, es qué evidencias tenemos de este correlato de protección. Hay algunas evidencias. He tratado de hacer una revisión lo más completa posible para poder mostrarles algunas evidencias que ya se tienen en la literatura de infección por SARS-CoV-2. Lo primero es que ya se conoce parte, no toda, parte del rol de la respuesta inmune celular y humoral. Entonces, como no tenemos una comprensión completa, o sea, no sabemos por qué aparecen primero los anticuerpos IgM y luego los G, o primero los G y luego los IgM, porque algunas personas desarrollan una mejor presencia de CD4, otros de CD8, u otros primero de anticuerpos. Entonces, esta comprensión completa nos da algunas limitaciones. Estas limitaciones que nos pone, no nos permite comprender finalmente cómo evaluar algo que todavía no conocemos a ciencia cierta, que es básicamente cómo se comporta la respuesta inmunocelular, porque incluso de acuerdo al tipo de paciente, y esto tiene que ver con raza, tiene que ver con factores de riesgo, tiene que ver con el tipo de población en el que estamos evaluando,
tenemos diferentes respuestas inmunológicas. Y es más, en algunos pacientes la respuesta inmunológica causa todos los problemas clínicos que ya conocemos, y en algunos pacientes con inmunocompetencia exagerada hay un nivel de protección de la enfermedad clínica, y algunos pacientes con inmunodeficiencia no hay enfermedad grave. Entonces, todos esos escenarios clínicos, desde el punto de vista inmunológico, no nos permiten establecer todavía cuál es la mejor manera de evaluar la respuesta inmunológica celular y humoral. Muchos de los estudios que nosotros tenemos hasta ahora han sido hechos en macacos, ¿no? En primates no humanos. Pero los estudios en humanos es difícil de hacerlos porque, como les mencioné al principio, la cuestión ética está de por medio. Pero una de las cosas que ya conocemos a partir de las infecciones en macacos es que la infección por el virus SARS-CoV-2 produce dos cosas importantes. La primera cosa importante que produce es presencia de células CD4 y células CD8 que son específicas para la proteína S. Y otra de las cosas que produce es anticuerpos neutralizantes. Entonces ya tenemos dos situaciones que son importantes a partir de los estudios animales. Es decir, hemos podido identificar CD4 y CD8 específicos para la proteína S, y hemos podido identificar anticuerpos neutralizantes. Ya sabemos que estos dos componentes están involucrados en la protección del individuo, sea con la vacuna o sea con la infección. Lo otro que sabemos es que estos CD4 solos, ¿no?, junto con los CD8, es decir, el componente celular solo, sin la presencia de anticuerpos neutralizantes, proveen protección completa contra la reinfección, nuevamente en animales. Pero también sabemos, hemos aprendido, que a pesar de no tener un buen número de CD4 y CD8 y solo tener una concentración alta de anticuerpos neutralizantes, tenemos también protección contra la reinfección nuevamente en animales. Y en experimentos clínicos que se han publicado recientemente, hemos visto que hay transferencia de anticuerpos IgG de macacos convalecientes que han protegido la infección. Después de hacerle el challenge, después de hacerle el reto de infección a macacos no infectados, los han protegido de la infección. Entonces, estas cosas nos dan más o menos una idea de que aparentemente las reinfecciones no serían el común denominador en la infección de SARS-CoV-2, que eso es algo, insisto, que está en proceso de aprendizaje porque la epidemia está todavía en marcha. Hay un reporte que nos da una idea más clara de lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, todos sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Entonces, y esta es una de las principales características de inmunopatogenicidad. El hecho de que sea nuevo, ¿no?, sobre todo la espícula, es absolutamente nueva para nosotros, significa que nosotros tenemos una cantidad muy limitada de anticuerpos preexistentes que pudieran hacer reacción cruzada o protegernos. Es decir, la nucleocápside es común para nosotros porque tenemos ya otros coronavirus que nos han infectado antes. Tenemos en el espectro varios coronavirus, sobre todo algunos relacionados a la gripe. Pero la espícula es completamente nueva para nosotros. Entonces, como no hemos hecho experimentos humanos para saber si las personas se reinfectan o no se reinfectan, lo que tenemos son reporte de casos de gente que se ha infectado, ¿no?, o que regresa con síntomas después de algunos meses, y entonces tenemos que diferenciar recaída de reinfección, y eso requiere algunos estudios moleculares que no necesariamente se están haciendo en todas las partes del mundo. Entonces, es difícil saber si es que una infección protege definitivamente o no protege definitivamente contra una siguiente exposición en humanos. Esto es algo que está en veremos. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos estudios que evalúen reinfección en personas con evaluación inmune previa. Es decir, no le hemos hecho evaluación inmune previa a aquellas personas que aparentemente regresan reinfectadas. O sea, y esa evaluación inmune pues requiere evaluar los CD4, los CD8 y los anticuerpos neutralizantes. Pero hay un caso, y ustedes pueden ver la nota periodística abajo, que apareció en este periódico que se llama el Seattle Times. Es un caso que se produjo en la ciudad de Seattle, al norte de los Estados Unidos, donde hubo un brote de infección entre toda la tripulación.
Entonces, este es un grupo de 122 personas que suben a este barco y se van de viaje. Y lo que pasó es que como ya estábamos en plena pandemia, porque esto ha sido en noviembre, diciembre del 2020, se les toma una prueba de COVID a todos para saber que no tienen la infección. Entonces, de los 122 personas, 3 personas habían tenido la infección previa y ya la habían resuelto, habían curado, es decir, eran positivos para IgG. El resto, 119, no habían tenido la infección y aparentemente no se habían expuesto porque no tenían presencia de anticuerpos. 3 personas de todo el grupo que no tenían la infección estaban asintomáticas y con pruebas negativas al momento de subir al barco, pero desarrollan la infección cuando ya están navegando. Y estas 3 personas contagian a toda la tripulación. La tasa de ataque fue de 85.2%, es decir, se infectaron, ¿no? Desarrollaron la enfermedad 103 de 117 personas. Entonces, es una tasa de ataque bastante alta. Se analizaron aproximadamente 120 sueros, 2 personas no proporcionaron muestras al retorno del barco, y se encontró lo siguiente. Ustedes pueden ver acá líneas celestes, líneas naranjas y líneas azules en la gráfica, y la línea celeste representa a todas aquellas personas que no habían tenido infección previa, y ustedes pueden ver que en la muestra del día inicial, la línea punteada es el valor de corte, en la muestra del día inicial todos estaban por debajo del valor de corte, es decir, tenían una prueba negativa para coronavirus, para anticuerpos contra el coronavirus. Luego, cuando regresaron, ¿no? Y se les ha hecho mediciones en el día 10, en el día 20 y en el día 30, ustedes pueden ver que su nivel de anticuerpos aumenta. Incluso algunos se pudieron medir hasta el día 50, ¿no? Que fueron pocos, 1, 2, y algunos todavía tenían anticuerpos muy elevados, ¿no? Y unos ya estaban retornando por debajo del valor de corte. Esto es importante porque a pesar de ser un caso pequeño, ¿no? Nos puede mostrar que algunas personas, ¿no? Como esta persona de aquí, puede tener elevación permanente de anticuerpos hasta el día 50 y parece que no va a parar. Pero tengo otra persona, esta de aquí abajo, que después del día 35, aproximadamente el día 40, empieza a caer su nivel de anticuerpos. Entonces, eso es lo que estamos viendo en realidad en la gente. Algunas personas siguen positivas para la prueba de anticuerpos contra el coronavirus y algunas personas siguen negativas. ¿Qué otras cosas hemos visto en este caso? Que es importante. Que había un grupo de personas que son las que están abajo en la base, en la línea turquesa, que no tenían IgG y que a pesar de haber estado expuestos, se infectaron. Son los menos, son 3 personas que no se infectaron. Y después tenemos en las líneas naranjas, aquellas personas que no tenían IgG, ¿no? Previo, y que después se infectaron y desarrollaron una prueba positiva para IgG. Pero las 3 personas que habían tenido infección previa, ¿no? Las líneas azules, tenían anticuerpos neutralizantes en un título alto. Viene el proceso de contagio y disminuye, ¿no? Disminuye su nivel de anticuerpos ligeramente, pero ya no se contagian, ¿no? Entonces, aparentemente, sus anticuerpos neutralizantes bloquearon una segunda infección. Entonces, esto es un caso interesante para analizar, que es el único que tenemos en este momento reportado en la literatura, donde tenemos cierta evidencia, ojo, todavía no podemos decir generalizable, pero tenemos cierta evidencia de que los anticuerpos neutralizantes son protectores y que no tenemos, por supuesto, anticuerpos que hagan reacción cruzada que prevengan la infección, ¿no? Y otra de las cosas, si lo pueden ver en el gráfico B, es que todos se infectaron con la misma cepa. Entonces, para no tener dudas de que alguien más llevó otra cepa al barco, se hizo el análisis molecular, el análisis genómico, y se reportó de que todas las personas infectadas, estos 103 infectados, se habían infectado con la misma cepa en el barco. Entonces, se analizó a estas personas para ver también su respuesta inmunológica. Básicamente, se quería analizar su respuesta inmune celular, ¿no? La respuesta CD4.
Y una de las cosas que se ha visto es que la respuesta de CD4 en las personas con COVID es bastante alta. En aquellas que no están expuestas es baja, pero la respuesta de CD4 es importante. Entonces, y el CD4 aparentemente, a pesar de que no haya presencia de anticuerpos, tendría un rol protector contra una reinfección. Lo mismo pasa con la CD8. Aquí hay un poco más de variabilidad, pero aparentemente hay un grupo de CD8 que son protectoras de reinfección. Y esto lo vemos en dengue, lo hemos visto en VIH, lo vemos en tuberculosis. Siempre hay una subpoblación pequeña de células CD8 que proveen protección contra reinfección o proveen protección contra la infección. Y a este grupo de personas, para algunas infecciones se le llaman los controladores elite, que no desarrollan infección porque tienen una subpoblación específica de CD8 que los protege de la infección o de la reinfección. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad protectora, ¿no?, para vacunas en COVID-19, nosotros vemos que el objetivo en este momento de nuestros procesos de vacunación es el siguiente: generación de anticuerpos funcionales, ¿no?, que sean específicos contra antígenos. Especialmente lo que queremos que se produzca a partir de la vacunación son anticuerpos neutralizantes. ¿Y por qué queremos anticuerpos neutralizantes? Porque ya en el laboratorio hemos probado que bloquean el ingreso del virus y evitan la infección. O sea, in vitro hemos probado que estos anticuerpos neutralizantes, no los binding, los anticuerpos de ligazón o de unión, que no bloquean al virus, sino los anticuerpos neutralizantes evitan la infección. Entonces, básicamente lo que queremos es producir anticuerpos neutralizantes en una persona vacunada contra la molécula llamada espícula. Y recordemos que la espícula, como ustedes pueden ver en el dibujo de la izquierda, tiene dos fragmentos grandes, el fragmento S1 y el fragmento S2. El S2, que está más ligado al virus, ¿no?, a la envoltura del virus, y el S1, que es la parte más colgante, que es la espícula propiamente dicho. Dentro de este S1, la molécula más importante para nosotros es el RBD, ¿no? Es este fragmento, porque cuando bloqueamos el RBD, bloqueamos el ingreso del virus a la célula, porque este RBD es la llave de ingreso con el receptor AC2 que nosotros tenemos en casi la mayor cantidad de nuestras células. Esto es básicamente lo que queremos tener. Entonces, hay algunos estudios incluso que están utilizando nanocuerpos. La Universidad de California de San Francisco, por ejemplo, está utilizando un spray nasal, utilizando nanocuerpos producidos en camellos para tratar de bloquear la unión justamente entre la molécula de RBD y el receptor AC2, que sería una nueva versión de inmunización pasiva por bloqueo de la unión entre el receptor AC2 y la molécula RBD. Entonces, hay que generar definitivamente evidencia para tener este correlato de protección en humanos. Entonces, repito, los ensayos clínicos de infección en humanos son controversiales, hay serios conflictos éticos y no podemos hacerlos con tanta facilidad. Pero podemos aprender de otros correlatos de protección que se han hecho en estudios de vacunas con anterioridad. Y hay 3 correlatos de protección más usados, que son los más comunes en todo el mundo. Lo primero es medir título de anticuerpos neutralizantes producidos por la vacunación, pero ¿esto qué requiere? Requiere un ensayo de microneutralización con al menos, para el caso de SARS-CoV-2, una reducción del 50% en unidades relativas de luz, ¿no? Entonces, que son básicamente un equivalente a títulos de 10 a la 2 a 10 a la 2.4. ¿No? Eso es más o menos lo que se necesitaría. Pero como ya mencionamos hace un momento, tener esta prueba de anticuerpos neutralizantes es complicado. Estamos hablando de la prueba en placa o estamos hablando incluso de la prueba de microneutralización, porque esta prueba requiere virus viable, o sea, requiere un cultivo viral, el cual tendría que ser bloqueado en el laboratorio, y el laboratorio tendría que ser por lo menos un BCL3 con características de BCL4. Entonces esa es la gran dificultad. El otro correlato de protección que se puede utilizar es el anticuerpo neutralizante, pero en relación con anticuerpos dependientes, ¿no?, de deposición de complemento.
y anticuerpos que son dependientes de fagocitosis celular por monocitos. Pero nuevamente, este tipo de prueba requiere trabajar en un laboratorio con condiciones para manejar monocitos viables y medir nuevamente anticuerpos neutralizantes más factores de complemento con cultivos virales viables. Lo otro es tener una prueba medida con el ELISpot, que es una prueba mucho más común. Esta respuesta medida en el ELISpot permite tinción de algunos marcadores como son citoquinas intracelulares, básicamente en células CD4 y CD8. El problema es que allí no medimos anticuerpos neutralizantes, medimos solamente las células y podrían no correlacionar adecuadamente con el tema de protección. Entonces, como ustedes ven, hay algunas ventajas y desventajas en cualquiera de estos tres correlatos de protección que podrían ser la prueba sustituta que necesitamos para poder evaluar el tema de si la vacuna funcionó o no funcionó. Cuando nosotros miramos, y es importante regresar a mirar un poco la gama de vacunas que tenemos, porque esto es un resumen de lo que los ensayos clínicos han reportado en sus artículos principales, es decir, qué es lo que ellos han medido para decirme, ok, el desenlace fue enfermedad clínica o fue infección, pero en el laboratorio nosotros hemos medido algunos indicadores que me permiten decir si la persona está o no está protegida, ¿no? Si nosotros miramos alguna de las vacunas más famosas como Moderna o Pfizer o AstraZeneca o Gamaleya, que es la vacuna rusa, ustedes se pueden dar cuenta que hay diferencias en lo que ellos están midiendo, ¿no? De acuerdo al tipo de vacuna que se está utilizando, ¿no? Las eficacias ustedes las pueden encontrar aquí en la tabla, pero miren, para el caso de la vacuna de Moderna, ellos dicen que el título mínimo de anticuerpos neutralizantes para decir que una persona está protegida es 1 en 654, y que además, si queremos medir respuesta celular, debería haber una presencia importante de CD4, que es básicamente la respuesta TH1, y CD8. Para la vacuna de Pfizer, ¿no?, debería haber un título de anticuerpos neutralizantes de 1 en 163, y ellos no han evaluado la respuesta inmune celular. Para la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, el título de anticuerpos neutralizantes es de 1 en 161 a 1 en 193, y se puede medir la respuesta a células T midiendo interferón gamma utilizando la prueba de ELISpot, que es esta tinción de citoquinas. Para la vacuna rusa, la de Gamaleya, la Sputnik 5, el anticuerpo neutralizante debería estar entre 1,46 a 1,49, y la respuesta a células T se puede medir midiendo CD4 para TH1 y CD8. La vacuna de CanSino, que es de una sola dosis, tiene un título protector de 1 en 21.2 y se puede medir también interferón gamma con el ELISpot. Para la vacuna de Janssen tenemos anticuerpos neutralizantes como mínimo de 1 en 214, y la respuesta a células T midiendo CD4 y CD8. Para la vacuna de Sinovac, los anticuerpos neutralizantes tendrían que estar entre 1 y 27.6 y no hay datos para respuesta celular. Y la vacuna que estamos usando en el Perú, que es la de Sinopharm, tendría que tener un título de 1 en 218.9 y no hay datos para respuesta inmunológica celular en el ensayo clínico. Y para la vacuna de Novavax, el título es más alto, 1 en 3.906, y la respuesta de TH1 ligado a CD4. Entonces, si nosotros nos fijamos solamente en los títulos, se dan cuenta que hay una diferencia enorme entre los títulos que se tienen que obtener para protección de acuerdo a lo que ellos han encontrado en su ensayo clínico. Ojo, esto es importante. Entonces, no podríamos tener una sola prueba para evaluar anticuerpos neutralizantes porque cada uno de estos han tenido modificaciones en su prueba de anticuerpos neutralizantes. Entonces, tendríamos que tener una prueba que pudiera evaluar los diferentes vacunas y pudiera ser una prueba equivalente. Pues eso hace más complejo tener una prueba sustituta para poder equipararla a las pruebas de neutralización. Y de hecho, la diferencia también en la medición de respuesta a células T podría estar basada en medir por un lado con sintometría de flujo, pero en otro lado medir con el ELISpot o con otras tecnologías que nos permitan una medición adecuada de la respuesta inmunológica celular. Entonces,
Hay algunas lecciones que, insisto, podemos tomar de otras vacunas. Nosotros tenemos, en este momento, para el SARS-CoV-2, tenemos ya varios ensayos clínicos con desenlaces clínicos. Tenemos una deficiencia de estudios de infección en humanos que no se pueden hacer por cuestiones éticas. Tenemos muchos estudios de inmunización pasiva que se han hecho tanto en primates no humanos como en personas, en humanos, y tenemos una cantidad enorme de estudios observacionales y tenemos también algunos estudios en otros animales. Entonces, pero lo que nosotros necesitamos es esto, ¿no? Necesitamos una prueba que sea un buen correlato de protección, pero que además tenga un valor de corte que se pudiera utilizar para cualquier vacunación y que se pueda utilizar en cualquier plataforma y se puede utilizar además en cualquier parte del mundo. Entonces, algunas lecciones que tenemos de otras vacunas son 3 métodos para poder medir este valor de corte, ¿no? Tenemos el método del valor umbral, que es básicamente un análisis de toda la concentración de anticuerpos en comparación con, o sea, todo el título de anticuerpos en comparación con los títulos de anticuerpos neutralizantes, y tenemos más o menos un dispersograma donde podríamos establecer un valor de corte. Podríamos tener un método continuo de casos y controles donde podemos evaluar a través del tiempo la disminución del título de anticuerpos, o podríamos utilizar Code-Barroc para ver, a partir del cálculo de la sensibilidad y la especificidad, saber en qué momento tenemos un valor de corte adecuado para este correlato de protección, pero no lo tenemos. Esto es algo que tenemos que empezar a buscar y que probablemente en todo el mundo los laboratorios avanzados de investigación están buscando. Entonces, para ir terminando, yo diría como parte de las conclusiones que nuestra prueba de correlato de protección necesita medir 2 cosas que son importantes, ¿no? Medir los anticuerpos neutralizantes y medir otros anticuerpos funcionales, porque en algunos estudios donde no se ha encontrado buena concentración de anticuerpos neutralizantes, aparentemente hay otros anticuerpos funcionales que podrían ser protectores. Lo otro es que hemos aprendido también a partir de los estudios en animales y a partir de este estudio en este barco en Seattle, que la inmunidad celular es crítica en el control virológico post-vacunación. Y eso es algo que hemos estado olvidando. Hemos estado hablando mucho de anticuerpos, pero hemos estado hablando muy poco de inmunidad celular. Lo otro es que los ensayos en animales nos dicen de que hasta el momento la mejor prueba para evaluar anticuerpos neutralizantes es la prueba de microneutralización con 50% de reducción de unidades productoras de luz, y ese es el nivel aparentemente protector. Entonces necesitamos encontrar un correlato de protección que nos pudiera dar esta equivalencia. Y hay que tener en consideración, insisto, el tema de las diferencias raciales, que tiene que ver con la respuesta inmunológica, sea a predominancia TH1 o TH2, o sea predominancia de respuesta innata o respuesta adquirida, la intensidad de la infección, el tiempo de exposición, las variantes del virus que se están presentando. Y de hecho, una de las cosas que está haciendo la OMS es desarrollar estándares de evaluación de marcadores inmunes para poder tener una mejor evaluación de cualquier correlato de protección que se pueda presentar. Gracias. Gracias, Magíster Segundo León. Bien, entonces las 2 ponencias magistrales han sido puntuales y claras y contundentes ante este escenario de vacunas. Yo acá le tengo unas preguntas, la siguiente. ¿Las pruebas de anticuerpos neutralizantes son concluyentes para determinar si una vacuna es eficaz y efectiva? ¿Me escucharon, Magíster?
Sí, licenciado, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Licenciado Carlos, por favor, para que repita la Puedo, pregunta. Carlos, Carlos, Y ahora sí, le repito la pregunta. ya. ¿Me escuchan, no? Ya. Sí, sí. Ya dice, ¿las pruebas de anticuerpos neutralizantes son concluyentes para determinar si una vacuna es eficaz y efectiva? ¿Puedo responder? No sé. Sí. Sí, claro. Bueno, en realidad no podríamos decir que ninguna prueba de anticuerpos neutralizantes es concluyente. Como hemos tratado de explicar en mi presentación y en la presentación del licenciado del Magíster Segundo León, para poder determinar una prueba concluyente tendríamos que medir tanto inmunidad celular como inmunidad humoral. Y esto hace un poco más complejo y complicado poder saber quiénes realmente están protegidos y quiénes no están protegidos, porque lo que se cuenta actualmente es anticuerpos neutralizantes como una autorización de emergencia y tener por lo menos una herramienta que nos sirva, pero no necesariamente es concluyente. O sea, no podemos descartar, pero podemos pensar en qué es lo que tenemos y es lo que podríamos usar, ¿no? Claro. Bien, acá tenemos otra pregunta. Dice, varias pruebas serológicas en el mercado han sido comparadas contra el estándar de referencia PRNT. Y no solo como en el año previo que eran comparadas contra RT-PCR. Por lo tanto, con valores de PAC y PAN mayores de 95%, ¿no sería un buen proxy para ver respuesta humoral? Así sea un único marcador. En realidad todas las pruebas serológicas que entraron al mercado han sido comparados con pruebas moleculares, de PCR en tiempo real, ¿no? Pero la mayoría de estas pruebas, por no decir casi todas las pruebas, la población que han tomado como estudio ha sido poblaciones muy pequeñas, que realmente no era una población que nos podría decir, pues nos podría garantizar que es la prueba ideal, la prueba más adecuada, ¿no? Nuevamente volvemos al tema, este virus nos ha llevado a una situación en la que hemos tenido que tomar decisiones rápidas. Lamentablemente en el tiempo, ¿no? Se han ido de alguna manera, podríamos decir de alguna manera, deteriorando o malogrando la importancia de cada una de estas pruebas, ¿no? Al inicio, cuando se empezó con el tema de la pandemia, se empezaron a hacer, siempre se ha considerado el gold estándar las pruebas moleculares, el PCR en tiempo real, ¿no? Que sería lo más indicado, pero lo que teníamos en su momento eran las pruebas rápidas. Se llegó a desprestigiar tanto esta prueba cuando realmente la prueba no era mala. El principio no es malo. Lo que pasa es que aparecieron marcas y marcas que no tenían la suficiente garantía por cuanto habían sido evaluados con poblaciones muy pequeñas y se había sacado conclusiones sobre su sensibilidad y especificidad que no era lo más adecuado para ser usado. Pero le quitaron importancia. La prueba rápida de anticuerpo es una prueba muy importante. Igual, cuando se empezó el tema del VIH, se usaba la prueba rápida de anticuerpos contra el VIH. Posteriormente salieron las pruebas moleculares, las pruebas de ELISA, pero en su inicio era lo que teníamos, ¿no? Han aparecido pruebas chinas, en cantidad de pruebas chinas, pero realmente se ha desprestigiado esta prueba rápida,
Tenemos las pruebas rápidas de anticuerpos, la prueba rápida de antígeno, las pruebas serológicas de ELISA, CLIA, electroquimioluminiscencia, las pruebas moleculares. Tenemos una gama de pruebas que cada uno tiene su importancia dependiendo de qué es lo que se quiera evaluar. Pero siempre partiendo de que las pruebas de laboratorio son pruebas auxiliares que complementan o confirman un diagnóstico. Siempre el diagnóstico va a ser clínico para esto. Y dependiendo a lo que se quiera determinar, podríamos hacer uso de cualquiera de estas pruebas, ¿no? Pero lamentablemente pues se han desprestigiado algunas pruebas como las pruebas rápidas. Todas son importantes en su momento. Gracias, magíster. Sí, Acá tenemos una para... sí. Me gustaría añadir un poco, un comentario a lo que acaba de decir el licenciado. Ya, Álvaro, justamente le iba a aperturar. Dígame, magíster. Sí, es que el tema pasa, es el mismo discurso con la vacuna, ¿no? Nosotros nos vacunamos con la mejor vacuna que tenemos a la mano. O sea, no estamos con la posibilidad de escoger la vacuna que queremos. Nosotros recién nos hemos enterado hace una semana, después de 4 o 5 meses de empezar el proceso de vacunación, que la vacuna es lo suficientemente buena para ser utilizada, ¿no? Entonces estamos usando una vacuna que no ha publicado sus resultados de fase 3. Así es. Estamos usando una vacuna con resultados de fase 2 y con reportes preliminares de fase 3, no con reportes oficiales. Entonces, lo mismo está pasando con las pruebas de evaluación de respuesta inmunológica. Es decir, a pesar de que hay varias pruebas, como mencionan ahí en el chat, de que han comparado el PNRT, que es esta prueba de neutralización viral, con varias pruebas serológicas, lo único que me está diciendo esas pruebas serológicas es que tienen un comportamiento que podría decirse es parecido al resultado del PNRT, pero no es el resultado del PNRT. Ojo, esto es importante. Ya lo que ha dicho Marco, que es muy importante, es que a pesar de tener una prueba, por ejemplo, autorizada por la FDA, esta prueba no ha sido evaluada por la FDA. Bien claro dice el papel. Nosotros no hemos evaluado la prueba. Nosotros hemos dado una autorización de uso de emergencia y es más, esa prueba la autorizamos para que alguien la recete, o sea, alguien la pida, no para que la gente se la haga a discreción. Esto es para que alguien la use, ¿no? En alguna situación específica. No es para uso masivo. Ojo, insisto con el tema de la que la FDA regula algo al país, Estados Unidos, no regula al Perú. O sea, nuestra institución reguladora es DIGEMIT. DIGEMIT tendría que decir o lo mismo o decir otra cosa en base a su evaluación. Y no lo ha dicho, ¿no? O sea, tiene que decirlo para las pruebas que nosotros podríamos estar utilizando en el Perú. Esto es importante. O sea, si nosotros queremos tener algo que tenga respaldo, la institución que se encarga de evaluar esto debería decirnos cómo usar esa prueba y en qué condiciones debería utilizarse. Bien, magíster, acá tenemos otra pregunta para usted también. Vamos a aprovechar que está allá usted ahí. Si una persona vacunada con Sinopharm no desarrolla anticuerpos neutralizantes, ¿puede vacunarse con Pfizer? Y si es así, ¿cuánto tiempo después? ¿Me escuchó? Sí, estoy ahí, está abierto, ¿ah? A ver, a ver. Sí, me cancelan el micro de rato en rato. En realidad no se sabe. Eso es algo que yo no tengo la respuesta. En Inglaterra están haciendo un estudio en el cual están combinando 2 tipos de vacunas. Están combinando la vacuna de Oxford con la vacuna de AstraZeneca en un estudio. Lo que han encontrado es que las reacciones adversas a la vacuna son mucho más intensas, ¿no? Hasta el momento, en el reporte preliminar, ayer tuve la oportunidad de leerlo, y el reporte preliminar dice que la combinación de 2 vacunas ha generado una serie de reacciones adversas mucho más severas que las que se habían visto con una de ellas, pero no estoy seguro si alguien por ahí ha probado vacunarse con Sinopharm y luego vacunarse con Pfizer. O sea, desde mi punto de vista, basado en los datos del ensayo clínico y en los datos preliminares ahora de fase 3, o sea, la vacuna es una vacuna aparentemente buena.
Bien, ¿Me aquí... permite? Claro, claro, sí, adelante, adelante. Sí, bueno, lo que pasa es, sucede lo siguiente. Con todo este tema de la pandemia y la psicosis que se ha creado, ¿no? Ya cualquier persona que quiera saber si tiene o no tiene COVID, o tiene una garraspera, o tiene una febrícula, se va y se hace la prueba, va a un laboratorio y se hace la prueba contra el COVID. Y ellos mismos se indican, quiero una prueba de antígeno que es más barata a una prueba molecular. Igual está pasando también con el tema de los anticuerpos neutralizantes. Ha salido, ¿no?, la noticia, la novedad de que, bueno, pues los anticuerpos neutralizantes nos mide si realmente estamos protegidos después de una infección o después de una vacuna. Entonces la gente prácticamente se no medica, sino se pide un examen, decide a sí misma hacerse un examen para determinar si está o no está protegido. Si esto lo vemos desde el punto de vista inmunológico y si tenemos un profesional que realmente quiere evaluar si el paciente ha sido protegido, o si estuviéramos dentro de un ensayo clínico, tendríamos que evaluar integralmente inmunidad celular, inmunidad humoral. Y de esa manera determinar, porque posiblemente la persona que haya tenido el COVID o se haya puesto una vacuna, posiblemente no presente anticuerpos neutralizantes ante una prueba de ECLIA, electroquimioluminiscencia, pero posiblemente esté protegido porque ha desarrollado una inmunidad celular. Pero lamentablemente no se está haciendo los estudios completos. Habría que indicar al paciente hacerse inmunidad celular, evaluar inmunidad celular y evaluar inmunidad humoral. O sea, identificar población celular de linfocitos CD4, CD8 para ver cómo están sus valores y a la vez también hacer determinación de anticuerpos neutralizantes. No se está haciendo ambos estudios. Primero, porque no lo indica un profesional y segundo, porque, bueno, pues se busca el tema de costos. Ahora, en nuestra experiencia, ¿ya?, hemos visto lo siguiente. De acuerdo a los valores normales, ¿ya?, en el caso de anticuerpos neutralizantes se considera que por encima de 10 unidades internacionales por mililitro es positivo. Por debajo es negativo. Hemos tenido el caso de pacientes que se les ha hecho la prueba y han tenido 12 unidades internacionales. O sea, quiere decir que es positivo, pero es un positivo relativamente bajo. Y hemos tenido otros pacientes que se han hecho la prueba y tiene 400 unidades internacionales. Podemos decir que el que tiene 12 está protegido mínimamente, pero su sistema inmunológico ha respondido y de repente con una tercera dosis podría potenciar esa reacción o esa respuesta inmunológica, y el que tiene 400 sí realmente ha quedado protegido. Eso tendríamos que evaluarlo, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que justo estoy viendo un artículo publicado en la que dice, pues, que las personas que no hayan desarrollado suficiente cantidad de anticuerpos, se sugiere que se vaya a una tercera dosis de vacuna. Y también hay casos de pacientes que se han aplicado la vacuna Sinopharm, no han desarrollado anticuerpos, y se han puesto la Pfizer y han desarrollado anticuerpos, ¿no? Pero no podemos decir de que la vacuna de la Pfizer ha estimulado mejor al sistema inmunológico, porque no hemos evaluado la inmunidad celular. Posiblemente podría tener una inmunidad celular, una respuesta de tipo celular ante la vacuna Sinopharm. La Pfizer ha desarrollado inmunidad humoral, ¿no? Entonces, eso queda todavía en el aire, queda por evaluarse, ¿no? Pero de todas maneras, nuevamente el tema es, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Hay una psicosis y la gente quiere saber, se ha puesto la vacuna y quiere saber si está protegida o no. Conociendo de que la efectividad de la vacuna es de un 90%, y en ese 10%, ¿quiénes están? ¿Quiénes quedan? Los que no han desarrollado inmunidad, los que no han desarrollado anticuerpos neutralizantes, y ahí viene el tema, ¿no? Y si estuve en un estudio y he sido el placebo y de repente, pues, no he desarrollado anticuerpos porque he sido el que me han puesto suero fisiológico y no me han puesto la vacuna, ¿estoy protegido o no estoy protegido? Entonces,
hace unos días vi a una pareja de esposos que se fueron a hacer la vacuna, a hacerse los cuerpos, la prueba de anticuerpos neutralizantes y no tenían anticuerpos neutralizantes. Entonces ellos consideran que están dentro del grupo de placebo, que no han recibido la vacuna. Esa conclusión de alguna manera es un poquito ligera, pero nuevamente es lo que tenemos. ¿Qué hacemos? Estudios más complejos, queda en la duda, ¿no? Bien, no sé si a un comentario de Magíster León, porque tengo acá una pregunta y dos respuestas, uno para cada magíster. Aquí nos pregunta el licenciado Jano Bustamante, ¿es factible ponerse otra vacuna y qué reacción podría producirse, ya que muchas personas están viajando a Estados Unidos para ponerse otra vacuna? A ver si cada uno nos puede responder, magíster. Bueno, como le mencioné hace un momento, no sabemos en realidad, ¿no? O sea, en realidad el tema de la vacuna, si nosotros hacemos un análisis inmunológico, olvidándonos más allá del escenario de si tengo o no tengo dinero para vacunarme, o si hay o no hay vacunas, si yo me pusiera la vacuna china en este momento, me estoy poniendo el virus inactivado. O sea, es como si me infectara, pero con un virus que no se va a replicar, ¿no? Voy a producir una respuesta inmunológica, anticuerpos contra la espícula principalmente, ¿no? Y con algunos otros componentes que el virus inactivado pudiera tener. Si dentro de un mes yo me coloco la vacuna de Pfizer, lo único que estoy haciendo es fabricar espículas en alguna de mis células, ¿no? Y esas espículas van a aparecer en mi cuerpo y voy a producir nuevamente anticuerpos contra la espícula. Pero como yo ya he tenido una vacunación previa, esa respuesta contra la espícula de la otra vacuna va a ser más rápida. Y recordemos que esa reacción antígeno-anticuerpo finalmente se traduce en un proceso que todos conocemos como inflamación. Entonces, cada vez que nos exponemos al bicho, va a haber un proceso inflamatorio. Es decir, cada vez que nos exponemos al antígeno hay una respuesta inmunológica y es un proceso inflamatorio. Y es como en las personas alérgicas. Lo que no sabemos y estamos aprendiendo es que en la siguiente vez que nos expongamos, la reacción inflamatoria podría ser más fuerte o podría ser una respuesta más leve, porque si hemos desarrollado anticuerpos de manera adecuada, el anticuerpo podría clarear, ¿no? O podría desaparecer el siguiente antígeno de manera rápida porque ya se produjo. A ver, no sé si el magíster Marco alguna su respuesta. Bueno, dice que el que tiene las posibilidades, el que tiene plata, puede hacer lo que quiera. Así que si yo me pongo la Sinopharm y me hago anticuerpos neutralizantes y está negativo y tengo la posibilidad de irme a Miami a ponerle la Pfizer, bueno, pues me voy a poner la Pfizer, ¿no? Con una contraindicación, bueno, de acuerdo a lo que hemos podido en algún momento comentar con inmunólogos, no habría ninguna contraindicación, ¿no? Por ejemplo, la Sinopharm es virus atenuado y la Pfizer es ARN mensajero, entonces no hay contraindicación, ¿no? Igual, por algún lado, bueno, va de alguna manera a generar protección, ¿no? Bien, acá tenemos la última pregunta, pues son varias, pero ya el tiempo nos gana. A ver, la última pregunta es del licenciado Iván Meléndez. Dice, ¿qué tanta protección hay en la dosis de Pfizer? Porque se contagiaron antes de la segunda dosis, en la que están poniendo a los adultos mayores, ¿no? Actualmente. Claro, es que en realidad, y no solamente pasa con la Pfizer, pasa con cualquier vacuna. O sea, nosotros en general, para para la mayoría de las vacunas virales ponemos más de una dosis. Por ejemplo, en el caso de papiloma, por ejemplo, ponemos 3 dosis. En el caso de hepatitis B, por lo menos 2 dosis en algunas marcas. En otras ponemos 3 dosis, ¿no? En el caso de BCG ponemos una sola dosis y el refuerzo viene en 10 años. Lo mismo pasa en fiebre amarilla. En realidad, la respuesta inmunológica es variable y depende de cada patógeno. Entonces, debido a que esta respuesta inmunológica es variable, y es variable básicamente porque los ensayos clínicos nos han permitido aprender a conocer en qué momento la persona está protegida. Lo que sabemos ahora es que la mayor cantidad de vacunas necesitan 2 dosis porque después de la segunda dosis recién se produce el efecto protector de la vacuna. Entonces, aquellas personas que han recibido primera dosis y se han infectado es porque todavía no estaban completamente protegidas.
porque básicamente por eso tenemos 2 dosis, para poder tener la protección completa. Ese es el principio. Su última opinión del magíster, Marco. Sí, bueno, acá en realidad no se ha establecido bien el protocolo de la vacunación, ¿ya? Y eso lo pongo como un comentario. Hay pacientes que se han puesto la primera dosis y justo al día siguiente desarrollaron la enfermedad, ¿no? Entonces, dicen, no, me puse la vacuna y por eso he hecho la enfermedad. Lo que pasa es que no se está evaluando al paciente, no se le hace una prueba antes de recibir la vacuna. Posiblemente pueda estar incubando el virus, ¿no? Coincidentemente se pone la vacuna, hace la enfermedad, y no es por la vacuna, sino es porque ya tenía el virus, estaba incubando el virus. Entonces, si en caso se pone la primera dosis, ¿no? Igual, como dice segundo, no está todavía protegido. Esperar la segunda dosis y a partir de ahí contar más o menos al día 21, pensar que ya debe estar desarrollando anticuerpos a partir del día 21. Eso es lo que más o menos se ha establecido por regla, ¿no? Entonces, si queremos hacer anticuerpos neutralizantes, vuelvo a repetir, no es que sí o sí es concluyente la prueba, pero es una opción, es lo que tenemos. Después del día 21, hacernos una prueba de anticuerpos neutralizantes con una metodología sensible como la electroquimioluminiscencia, tiene un valor. Vale la pena que se haga, ¿ya? Pero eso no es concluyente, porque no se está evaluando inmunidad celular, se está evaluando inmunidad humoral, anticuerpos neutralizantes, considerando que solamente un 5% de todos los anticuerpos que se produce, ¿ya?, que produce el sistema inmunológico, es anticuerpos neutralizantes, que va a neutralizar al virus. Entonces, después del día 21, me hago un anticuerpo neutralizante para tener una idea de cómo está respondiendo a mi sistema inmunológico, ¿no? Nuevamente vuelvo a repetir, es lo que tenemos, ¿no? Y ante la emergencia, hagamos uso de lo que tenemos, ¿no? Actualmente hay más de 250 marcas de vacunas en el mundo. Se están evaluando, que están siendo evaluadas en ensayos clínicos, aproximadamente 88 vacunas. Solamente 2 están aprobadas por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos. Solamente 2. ¿Ah? Y de acuerdo al ranking que se publica, mire, solamente 2. Esas 2 son la Pfizer y la Moderna. No hay ninguna china. Y de acuerdo al ranking de efectividad, las más efectivas son la Sinopharm, las marcas chinas. La Sinopharm a la cabeza. Entonces, si hablamos de vacuna, si tenemos al alcance alguna de ellas, usemos. Si hablamos de alguna manera, saber si estamos protegidos o no, lo que tenemos es anticuerpos neutralizantes por metodología de electroquimioluminiscencia. Usemos. No descartemos nada, ¿sí? Porque mañana, de aquí a una semana, tenemos otra variante del virus e igual estamos en condiciones 0. ¿Sí? Ni la vacuna nos protege, ni las metodologías que tenemos nos ayudan a diagnosticarlo, y menos a saber si hemos formado defensa contra eso o estamos cubiertos para una reinfección. ¿Sí? Entonces, con esos criterios, yo creo que tenemos que caminar hacia adelante y tomar la mejor decisión. Muchas gracias, magíster. Bien, estimados participantes, el tema da para mucho más, pero debemos agradecer el tiempo de nuestros colegas y dar por concluido este foro. Pero comprometo a los magísteres para continuar en otra oportunidad este u otros temas más, ¿no? Le cedo el micrófono al magíster Marco Álvarez para sus palabras finales. Bueno, nuevamente, colegas, amigos, como
profesionales, como miembros del equipo de salud, nuestra función, nuestro compromiso, nuestra labor es muy importante en estas circunstancias que nos encontramos. Hay que ser muy responsables, hay que aplicar nuestros conocimientos y nuestros criterios como profesionales para de alguna manera contribuir a mejorar la salud de nuestros pacientes, de nuestros amigos, de nuestros familiares y lo que más, de nosotros mismos. Porque esta pandemia, este virus, no hace distinción de nadie. Todos estamos expuestos. En algún momento, ¿no? He tenido también yo estuve también con el COVID. Estamos en contacto con muchos pacientes. Todos somos potencialmente de riesgo, no sabemos en qué momento, pero lo mejor es prevenir, tomar las medidas preventivas para evitar que nosotros podamos contaminarnos y a la vez contaminar a nuestra familia, ¿no? La prevención es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias por su atención y bueno, dispuesto para cualquier otra oportunidad de poder colaborar y poder compartir algo de nuestra experiencia. Muchas gracias, Magíster Álvarez. Ahora le doy la palabra al Magíster Segundo León, pero antes de desearle que este domingo 16 de mayo pase un feliz cumpleaños, Magíster. Gracias. Gracias. Ni yo me acordaba. Bueno, en realidad solo agradecer la invitación nuevamente de Sinatengs. Una de las cosas que no debemos olvidar, sobre todo nosotros los profesionales de la salud, es mantener la calma. Y una de las cosas que hemos demostrado con mucha claridad en esta pandemia, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, es que los profesionales de la salud no hemos estado a la altura de la respuesta de la pandemia. O sea, la respuesta clínica probablemente ha sido la más desesperada y hemos probado, o sea, ustedes lo han visto, hay medicamentos que han entrado y han salido, o sea, estábamos frente a un virus y andábamos probando todos los antibióticos que sabemos que nunca han funcionado contra los virus. O sea, a ese nivel de desesperación. Hemos pasado por niveles en los cuales los presidentes de las repúblicas en varios países ordenaban qué tratamiento se tenía que dar. Entonces, estas cosas hay que tomarlas con calma. Los profesionales de la salud estamos justamente para educar a la población, es algo que no tenemos que olvidar. Es parte de nuestros principios que rigen nuestra práctica profesional. En un país donde la atención primaria de salud es precaria, donde la atención primaria de salud tiene poca atención, somos nosotros los llamados a educar a la población, a educar al vecino, a educar a la familia, a educar a las personas que están cerca de nosotros, y por qué no también educar a los colegas. En ese sentido, si hay herramientas que pueden ser utilizadas para ayudar a combatir la epidemia, hay que ponerlas a disposición de las personas. Y si hay herramientas que tienen que ser utilizadas para situaciones clínicas, que sean solo utilizadas para situaciones clínicas. Estamos viendo una disminución importante de casos entre trabajadores de salud. Estamos viendo una disminución importante de casos en policías. Estamos viendo disminución importante de casos en personas mayores de 80 años. Y eso es consecuencia de la vacunación. Entonces, el mensaje de mídete anticuerpos neutralizantes o mide tu inmunidad para saber si te ha protegido la vacuna, se debe diluir en el medio de la efectividad que estamos viendo, no solamente en el Perú, sino en el resto de países que tienen la suerte de acceder a ejercicios de vacunación. Eso es muy importante. Insisto con el tema de educación porque nuestra población está desinformada, y es momento de que nuestro rol sea informador también. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, Magíster. Bien, en nombre del Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social, queremos agradecer a los expositores y a todos los presentes. Antes de irnos, debemos comunicarles que tenemos 3 cursos, 2 dirigidos al laboratorio y el tercero relacionado a gestión. Toda la información está colgada aquí en nuestro fanpage. Y gracias, y nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.